Queridísimos oyentes, le damos el más cordial saludo desde AMPC directamente en los Estados Unidos, con otro episodio en nuestra programación Aroma al Cielo, donde cada día traemos voces de vida que nos inspiran y transforman nuestros corazones. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con la presencia de una persona muy especial cuyo camino espiritual ha impactado profundamente toda su comunidad. Hoy estamos hablando del pastor John Ramos, quien está aquí para compartir con nosotros su historia de vida y los pasos que lo han llevado a dedicarse al ministerio. Pastor, bienvenido a la emisora Aroma al Cielo. Es un placer realmente tenerlo acá con nosotros. Bendiciones, gracias por la invitación y por tenernos en cuenta y sabemos que Dios hará algo a través de esta entrevista. Claro que sí. Bueno, pastor, para empezar nos gustaría saber toda su vida, que lo llevó a convertirse en pastor especialmente, cómo fue su infancia y su trayecto en el ministerio hasta el día de hoy. Sí, bueno, nosotros, yo prácticamente somos una familia bastante de papá y mamá. Nosotros, una familia de 8 hermanos hombres. Mi mamá ama de casa, mi papá un comerciante que trataba siempre de darnos lo mejor. Y bueno, ya cuando llegué a la adolescencia, me entregué a la rumba, al alcohol y al sexo ilícito, a la fornicación, creyendo que ese era un camino sano. Ya en el año 2009, ya después de una enfermedad estomacal que no tenía cura y una y otra vez repetitivamente, me hacen la invitación a una iglesia cristiana donde llego ese año 2009, enero del 2009. Entro a esa iglesia, hay una campaña y Dios me sana el estómago y salgo de esa reunión lleno de fe, creyendo que no había nada imposible para Dios. Y después de esa conversión, a los 3 meses, en abril, eh, llego a la capital de Colombia, Bogotá, donde comienza una gran aventura en el caminar, creyéndole al Señor, con errores, con falencias, pero con las ganas de aprender y de crecer en Cristo. Bueno, ya después comenzamos a congregarnos, nos bautizamos, nos casamos con mi esposa, tratamos de hacer las cosas como el Señor manda, legalizarnos en el mundo espiritual. Y ya después, en el 2017, 2018, entramos en un proceso de parte del Señor, donde prácticamente todo lo que habíamos edificado humanamente se vino abajo y no encontrábamos una respuesta de parte de Dios prácticamente. Y le pregunto al Señor qué estaba pasando y me dice en noviembre del 2018, me dijo, te estoy procesando, noviembre de 2018. Y bueno, pasó diciembre, enero, febrero, marzo. Ya bueno, el proceso era bastante devastador, bastante fuerte. En abril del 2019, el Señor se me aparece orando a las 2 de la mañana y me dice, yo soy el que soy. Te levantaré y te usaré grandemente e irás a lugares donde nadie de tu casa ha ido y verás lo que yo voy a hacer contigo. Y ese día el Señor me bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y bueno, me levanto de esa experiencia tan poderosa y tan bonita, con una fe bastante fuerte, creyendo lo que el Señor iba a hacer. Ya después, ahí mismo, después de 8 meses después, entra la pandemia, 2020, entró la pandemia y en la pandemia el Señor nos habló que era el tiempo de comenzar, era el tiempo de tirar la red. Y bueno, comenzamos el ministerio virtualmente y el Señor comienza a hacer lo que me había dicho en el 2019, sanando vientres, libertando al cautivo, sanando al enfermo, libertando a las personas que poseían el espíritu del COVID-19, donde la gran mayoría eran sanos, eran libres. Y bueno, y desde ahí hubo un momento de transición en nuestras vidas y veíamos cómo poco a poco Dios nos iba levantando, cómo nos iba levantando de la pobreza, de todo lo que traíamos
del pasado. Y ya en el 2022 físicamente establecimos la iglesia en Bogotá, en Bogotá y España, Bogotá y España, eh, ya por una visión de parte del Señor. El Señor, en medio del proceso también me mostraba el continente americano completo, desde norte a sur, eh, el croquis, y también nos mostraba la parte de España, trabajar esa parte. Y bueno, ya el Señor nos dio la oportunidad de comenzar a conquistar esos territorios que el Señor no, nos había mostrado antes. Y bueno, abrimos la obra física como tal, comenzamos en el proceso de legalización sobre la iglesia y Dios comenzó a hacer grandes maravillas, algo que nos sorprendía a nosotros mismos. Y este es un recorderio o un resumen de lo que de nuestra vida inicial y de nuestro inicio, de nuestro ministerio. Claro. Bueno, pastor, y dígame, o bueno, cuéntenos cómo usted apoya o bueno, o guía estos miembros en su congregación en tiempos difíciles y más como en este tiempo que me dice que fue el COVID-19. Eh, claro, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá y para el que cree todo es posible. Siempre todo ministro del Señor ha sido procesado en su fe para sí mismo poder levantar a aquellos que vayan a pedirle un consejo. Aconsejamos que hay que ser perseverante, constante en el Señor y que no se rinda porque así como lo hizo conmigo, también lo puede hacer con ellos. Solamente creer y confiar que el Señor lo hará. Claro, así es. Y bueno, pastor, como hablábamos anteriormente con la pastora Jenny, sabemos que convertirse en pastor no es fácil, sabemos que aceptar el llamado, especialmente el de pastor, no es fácil. ¿Cuál fue su reacción al enterarse y al aceptar que realmente seguiría ese ministerio? Sí, lo más duro fue el proceso. Sí, bueno, yo no me rehusé, la verdad no me rehusé. Fue bastante satisfactorio para mí, pero sí fue bastante doloroso ese proceso de transición, ¿sí? Para llegar a ese objetivo que era el ministerio, ese proceso donde el Señor prácticamente como que le quita la mirada a lo físico, a lo humano, al que dirán, y centrarla en Él. La Biblia dice en hebreo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Y por hecho, nuestro ministerio se llama Mirando a Jesús, ya que cuando estamos con nuestra mirada colocada hacia Él, es más fácil avanzar y lograr los objetivos. Claro. Y bueno, ¿qué lecciones importantes ha aprendido a lograr en esta carrera como, como profesional en pastorado? Yo me imagino que es una carrera que no terminará, pero ¿qué lecciones importantes ha aprendido? La lección importante que podemos aprender en el llamado es primeramente atender la voz de Dios, ¿sí? Atenderlo a Él. Cuando lo atendemos a Él y caminamos con Él, las cosas se nos van a hacer más fácil o más ligeras. También pudimos que para Él no hay nada imposible. También es una lección muy importante, un principio que estando con Él, en cualquier momento, lo que estás viviendo se soluciona. Eso de repente de Dios ocurren cuando estamos en Él. Y bueno, es satisfactorio ya que esperando en su presencia, esperando en su respuesta, nos levantará y Claro, hará grandes cosas en nuestras vidas. claro, sí. Y pastor, sí nos gustaría saber algo que usted en algún momento dijo, la verdad nunca llegué a que pasara y que de un momento a otro Dios me sorprendió y aquí estoy, porque la verdad no me lo creo. ¿Hubo en algún momento algún pensamiento, algún sueño como esos que diga hoy en día, realmente esto nunca pensé que fuera a pasar?
Sí, claro, claro. Mirando el atrás, el ayer, el pasado, nuestra infancia, nuestra juventud, uno creía o quería hacer otra cosa diferente a la que hoy hacemos o hago. Entonces uno dice verdaderamente que nuestros planes son totalmente diferentes a los del Señor y uno está ejerciendo esta profesión muchas veces como si fuera un sueño, como si fuera un sueño, ya que uno viene del alcohol, llegó del pecado sexual y al ver cómo Dios lo llama, lo santifica para poder trabajarle a Él, es como un sueño, ¿sí? Un sueño eh, visible, ¿sí? Un sueño visible, porque es más, nos reímos, nos gozamos cada vez que nos recordamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y es bastante gozoso, gozoso porque no estaba en nuestros planes, humanamente no estaba en nuestros planes, pero hoy que ya lo estamos ejerciendo de parte del Señor, es algo totalmente maravilloso y satisfactorio. Sí. Bueno, pastor, y sí nos gustaría saber y que literalmente salga de la voz del pastor, ¿usted cómo sabe que Dios es el que le habla? ¿Qué es lo que le dice? Es Dios quien me está hablando y le creo y yo voy a ciegas de que voy y voy porque fue Él quien me envió. Sí. ¿Cómo sabe que es Sí, realmente la voz de Dios? claro, uno en el proceso, sí, aprende a discernir cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de uno mismo, sí. En el proceso, Él nos lleva a tener una intimidad más profunda con el Señor, sí. El proceso prácticamente es lo que nos está, digamos, empujando hacia esa victoria o llevándonos más bien y nos lleva a orar más, a tener esa comunión con el Señor, a sensibilizarnos más, porque es cuando más ayunamos, cuando más oramos, cuando leemos la palabra de Dios y es ahí donde nuestros sentidos espirituales se nos agudizan y la voz de Dios es totalmente diferente a la voz del enemigo, porque la voz del enemigo te presiona a hacer las cosas. La voz humana te emociona como una ilusión, pero la voz de Dios te guía hasta tal punto que te pone una convicción y una certeza de que Él es. Entonces, la voz de Dios la podemos discernir que produce paz, produce confianza. ¿Sí? Esa voz audible nos habla en sueño también, nos habla a través de imágenes de la palabra, a través de la palabra, pero en este momento cuando Él se me apareció a voz audible, yo no podía hablar en español, solo hablaba en lenguas ese día y, y esas lenguas las podía interpretar ahí mismo en mi mismo espíritu, pero no podía hablar español. Entonces yo llamé a mi esposa para que escuchara lo que Dios estaba diciendo por mi boca. O sea, me tomó y gracias a Dios, eh, creyéndole, pudimos lograr lo que Él quería hacer con nosotros. Bueno, eso es un muy gran punto. Bueno, pastor, y ya llegando al fin de la entrevista, ¿cuál sería esa palabra rema que usted dice a mí me mantuvo firme desde que supe que realmente yo seguía el ministerio, independientemente si sabía que iba a ser pastor o no? Ah, ya, listo, sí. Eh, esa palabra es yo soy el que soy y verás lo que haré contigo y verás lo que haré contigo. Yo soy el que soy. Una palabra que marcó mi vida cuando la escuché audiblemente. Yo soy el que soy y verás lo que voy a hacer contigo. Claro, ¿y qué es esto que lo motivó o bueno, que lo transformó, que le impactó en su vida al escuchar esa palabra? Claro, a ese momento yo soy bautizado en el Espíritu. En ese momento cuando eh, esa palabra la escucho audiblemente en medio de la oración, automáticamente es como si me la hubiesen colocado dentro de mí, ¿sí? Que lo empodera, lo llena de una certeza, una confianza, una seguridad. Y cada vez
quieren venir dudas a mis pensamientos, automáticamente pongo esa palabra que él me dijo por encima de la adversidad, por encima de los pensamientos, por encima de la queja, y automáticamente es como si recibiéramos un bálsamo, una renovación. Ok. Bueno, pastor, y bueno, realmente ha sido satisfactorio escuchar estas palabras que nos inspiran, esta historia que transforman la vida, no solamente las personas que lo estamos escuchando, sino las personas que lo van a escuchar a través de las redes sociales. Y sé que muchas personas se van a quedar impactadas al escuchar tanto el testimonio de la pastora Jenny como el pastor John. Pastor, ¿usted nos puede dejar un consejo, alguna palabra para esas personas, tanto a mí que le estamos escuchando la entrevista como las personas que en su momento la van a escuchar? El consejo es no desmayar, por muy dura que sea la batalla, por muchos problemas que vengan, no desmayar, pase lo que pase, porque el desmayar no va a solucionar absolutamente nada. Es seguir creyendo, seguir caminando hacia ese propósito que Dios nos ha mostrado o ha marcado, y a través de esa fe, esa certeza, poder lograr lo que Él nos ha dicho. Así que el consejo es no desmayar, no desmayar, no rendirse, porque ahí es que podemos encontrar la victoria. Claro que sí. Bueno, y ya llegamos realmente al final de esta entrevista con la compañía del del pastor John Ramos, que realmente ha sido un verdadero placer escuchar y conocer más acerca de esta historia inspiradora. Y agradecemos profundamente por tomarse el tiempo y estar acá con nosotros para compartir todas sus historias y sus vivencias con toda nuestra audiencia. Pastor, muchas gracias realmente. Gracias a ustedes por la invitación y por tomarse el tiempo de tenernos en cuenta para esta entrevista, y que el Señor le bendiga grandemente y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Claro que sí. Y bueno, ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta hermosa conversación. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes como AMPC Foundation y estar atentos a más entrevistas como estas llenas de fe, esperanza, que inspiran y transforman nuestros corazones. Hasta la próxima y que tengan un excelente y bendecido día.